Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, las elecciones de este martes pasado trajeron una renovación bastante amplia de la comisión de nuestro condado. Muchos han advertido que a veces no le ponemos suficiente énfasis a las elecciones municipales, locales o condales, cuando en realidad estas instancias nos tocan el bolsillo más directamente que los gobiernos estatales o el federal. Y una de las figuras vencedoras, no dejó lugar a dudas, en la comisión del condado, en la que podría haber sido tal vez la contienda más movida, vamos a llamarle así, es el alcalde del Doral, Jaycee Bermúdez, con quien hablaremos ahora mismo. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, primero que todo, felicidades, gracias por estar con nosotros. Fue una victoria, como dije al principio, que no dejó lugar a ningún tipo de dudas, ¿no? Sí, bueno, primero, gracias Juan Manuel por la oportunidad de estar aquí con ustedes y con los televidentes. Estamos muy felices con la victoria, obviamente, que no dejó ninguna duda donde los residentes del Distrito 12 votaron y apoyaron por un número abrumador hasta cierto punto. Con todo el dinero que se gastó mi oponente, esta victoria se la merece el Distrito 12. Hay una encuesta de Gallup del 2018 que dice que un 57% de los demócratas tienen una visión más positiva del socialismo que del capitalismo. Y también hay otra encuesta de Gallup del 2018 hecha entre jóvenes que rondaban los 18 y los 29 años, que dice que un 51% tiene una visión positiva del socialismo y solo 45% una visión positiva del capitalismo aquí en los Estados Unidos. Si lo comparas con una encuesta parecida del 2010, el 68% de los jóvenes de esas edades tenían una visión positiva del capitalismo. Y mi pregunta es, usted que lleva tanto tiempo en la política, ¿a qué se debe ese deterioro? ¿Lo siente usted también aquí en Miami-Dade? Yo no lo siento tanto en Miami-Dade. Yo creo que el deterioro se debe por no tener la información y nosotros no mandar el mensaje correcto de lo que son los beneficios del capitalismo y lo negativo que es el socialismo. Juan Manuel me ha conocido mucho tiempo y yo como un abogado joven traté de entrar a Cuba a representar a Francisco Chaviano. Sin embargo, en esta campaña mi oponente, que nunca ha hecho eso, y en 98 fui a Nicaragua, a Managua, a hacer una reclamación en nombre del Directorio Democrático Cubano contra los sandinistas. Sin embargo, mi oponente en esta campaña me trató de tildear de socialista, que es ridículo en mi opinión, cuando su esposo ha sido parte del gobierno cubano. Es muy interesante, así que yo creo que lo que tenemos que tener cuidado es tener la información correcta y reportarlo correctamente. Con todo respeto, yo creo que lo más importante es educar a nuestros hijos, número uno, y también ustedes en la prensa. Claramente decir cuando una persona ha sido vinculada con un régimen que ha sido, como ha sido el régimen del país donde yo nací, mi país natal, a 90 millas, un individuo que ha estado vinculado con el comunismo y acusa a un alcalde fundador de una ciudad que ha tenido una experiencia antes de ser alcalde de defender la democracia, no solamente en Cuba, pero en Nicaragua. Y usted ganó las elecciones, ¿no? No, pero es importante porque me preguntaste por qué razón llegamos a este punto. Y parte de la razón que llegamos a este punto es porque hay que estar claro que cuando hay alguien en el proceso de la prensa que está mintiendo sobre su récord, hay que ser claro en ese récord. Ok. Sí, pero yo le preguntaba por otra razón, le soy sincero. Okay. Porque usted va ahora al condado, que tiene ya tiene planeado más de 10.000 millones de dólares de presupuesto, que en medio de la crisis, en vez de reducirse de 29.000 empleados, sobrepasa ahora los 30.000, que funciona el condado como si fuera una suerte de agencia de beneficencia, mientras que hay cosas básicas que no están. Y hay quien cree que hay una mentalidad socialista en el condado, ¿no? Como si fuera una ONG, en cierto sentido, ¿no? Usted puede decir, esa es una opinión mía que recojo de la calle. No sé si usted cree que tengo algo de razón o que exagero. Mira, yo creo que hasta cierto punto puede haber mucha burocracia, podemos decirle burrocracia, si queremos decir la palabra correcta. Yo creo que la eficiencia y la efectividad de cómo funciona el condado hay que medirlo. Lo que no se mide no se puede manejar. Y parte del problema que ha ocurrido en el condado, y para ser sincero, por muchos años,
ha sido republicanos y demócratas y no republicanos y demócratas, es que no estamos midiendo la eficiencia del condado. Una de las cosas que hicimos en Doral cuando fuimos a una ciudad nueva era medir todos nuestros programas para eficiencia y efectividad. Parte de lo que me gustaría llevar al condado es precisamente medir todas, no solamente los programas, pero también de dónde van esos dólares y cuál es el resultado que estamos recibiendo. ¿Por qué digo eso? Porque un programa que puede ser bueno hoy, a lo mejor no es bueno mañana. Y yo creo que eso es muy importante. Eso no tiene tanto que ver con socialismo o capitalismo, tiene que ver con ser efectivo y eficiente. Bueno, pero cuando yo viajaba como reportero por América Latina, una pregunta que siempre hacía es, ¿quién es el mayor empleador? Generalmente cuando el mayor empleador era el Estado, había que ver, ¿no? Porque y habría que discutir qué cosa es socialismo y esos 10.000 millones de dólares, cuánto realmente se van en pensiones, en salario, en operaciones, qué por ciento llega realmente a la policía, a los bomberos, que son los servicios básicos, a las calles, a los alcantarillados. O sea, cuando tenemos tantas áreas del condado no incorporadas que no tienen alcantarillado y que dice que si te lo hacen te van a cobrar extra porque costaría miles de millones de dólares, uno se dice, y esos 10.000 millones y los 7.000 millones de la Junta Escolar, estamos hablando de 17.000 millones de dólares por una población realmente pequeña. ¿No le parece a usted que nos están metiendo la mano en el bolsillo demasiado? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer como condado es tratar de expandir la base de dónde vienen esos trabajos. Parte de los problemas que tenemos con otras ciudades que son más grandes, por ejemplo, incluso algunas que son mucho más, no voy a usar un término, pero más izquierdistas, como San Francisco, Chicago, etcétera, es precisamente que no tenemos suficientes corporaciones o compañías aquí que emplean el tipo de trabajo que trae los individuos que pueden trabajar en una situación donde le pagan suficientemente bien, que pueden vivir una vida normal, ¿no? Y eso ha sido un problema por muchos años, porque dependimos por muchos años basado en dos cosas, el turismo y la construcción. Tenemos que expandir eso. El aeropuerto y el puerto son los dos, vamos a decir, el motor económico del condado. Y eso hay que expandirlo a traer el tipo de trabajo que sus hijos e hijas, mis hijas, pudieran quedarse aquí en Miami, no tener que seguir para Boston, para Nueva York, para Houston. Pero para hacer eso necesitamos cambiar las... Sin embargo, cuando usted mira, y usted puede entrar a la página de internet, lo hemos hecho aquí anteriormente, hemos dedicado varios programas del presupuesto del condado, no viene ni del aeropuerto, ni viene del puerto la mayor cantidad de dinero de esos 10.000 millones de dólares, sino de los impuestos a los propietarios del condado. En tiempos de crisis, ¿no nos van a dar un alivio? Yo espero que lo hagan. Yo no estoy en la comisión que va a tomar esa determinación ahora porque no empiezo hasta noviembre, pero yo creo que la reforma que va a dar un 1%, yo estaba con Pedro García esta noche antes de venir aquí y Pedro correctamente ha tomado una posición como el tasador. Escribió una carta y dijo, pueden 3% o 2% pueden rebajar de impuestos. Pero entonces nos hacen un truco de cartas, nos dicen, no, les hemos rebajado un 1%, sí, pero nos aumentaron un 3% porque ese es el máximo, menos mal, porque han subido los precios de la propiedad. Quiere decir que no nos bajaron 1%, nos subieron un 2%. Y por eso hay que hacer lo que hicimos en Doral, donde tomamos el amairamiento, lo que se llama en inglés el millage rate, y rebajarlo a un número que es menos del presupuesto que teníamos el año pasado. Así que este año Doral va a ser la ciudad que tiene el amairamiento más bajo en el condado, menos que Aventura, que era el más bajo antes. Y eso quiere decir que tenemos menos fondos hoy que el año pasado, aunque subieron las propiedades del valor un 10%. Pero al fin y al cabo, por eso tenemos que elegir personas que actúan, no simplemente hablan. Nosotros felicitamos aquí a Pedro por ese enfrentamiento, que es muy interesante. Y me sorprende, yo creí que iba a levantar, digamos, pero no hay nada más difícil no hay nada más conservador que un presupuesto de cualquier tipo de gobierno. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero para hablarle de algo más específico, cuando regresemos, vamos a hablar de Nicaragua. Usted ha estado en Nicaragua, de las cosas que están pasando en Nicaragua, y vamos a hablar del basurero, ¿no? Porque usted ahora está en la comisión del condado y Pepe Díaz, si no recuerdo mal, impidió algo que usted quería hacer. No sé si es así, vamos a verlo a la vuelta. El basurero del Doral.
rectifíqueme porque son tantos casos, ¿no? Sí, sí. Usted quería moverlo del lugar. Yo quería que el condado consideraría el condado analizó 237 diferentes opciones. Llegaron a 4 diferentes opciones. En el último voto que tomó el consejo, estaban esas 4 opciones en la mesa. En vez de aceptar el reporte de la alcaldesa, que era lo que se esperaba, lo que se hizo fue, con todo respeto a nuestro comisionado, el que estoy reemplazando en 2 meses. Ahí vamos, José Pepe Díaz se opuso. Sí. No, yo no estoy diciendo que se opuso, él aceptó bueno. el reporte y dijo que era el mejor sitio en Doral. Y yo Bueno. lo que creo que, no, pero lo que creo que el proceso estuvo equivocado, porque eso no fue lo que se esperaba ese mismo día. Lo que estaba en la agenda era aceptar el reporte, no votar sobre el reporte y escoger un sitio. El alcalde de Medley, Roberto Martel, que es amigo mío y me endorsó en esta campaña, igual que los otros 4 alcaldes de distrito que no son Doral, Hialeah Gardens y Sweetwater, había mandado una carta al comisionado y a la alcaldesa y a todos los comisionados diciendo consideren el sitio en en Medley, que está en la 106 Avenida. La ciudad está interesada que sea ahí. Eso no se consideró y yo creo que eso no es correcto. Usted ocupa ahora va a ocupar el puesto de Pepe Díaz, ¿no? Hasta noviembre, ¿no? Porque, Después de noviembre, ajá. correcto. ¿Qué puede hacer ahora que no hizo Pepe? Sin ánimo de... Con todo respeto a Pepe, que lo ha apoyado, dicho sea de paso, en muchas ocasiones, en todas ocasiones actualmente, lo que yo me gustaría ver es que ese reporte se vuelva a discutir en la Comisión del Condado, que se considere los 4 sitios y que tomemos una decisión no solamente que sea buena para Doral, pero que sea buena para el condado. ¿Qué pasa? Porque el olor molesta a los vecinos. Está Eso es muy parte, cerca. pero no es el olor ¿Qué más? solamente, es el tránsito también, cuando tienes camiones viniendo de otros sitios. Si hay un sitio, por ejemplo, en Medley, donde no hay residentes en esa área. ¿Pero sea está un aumentando el número de residentes ahí o no? ¿En dónde? ¿En Medley? Bueno, Es una zona industrial que es va una zona creciendo, industrial, ¿eh? pero no tienen, Medley tiene 600 residentes. Ellos no tienen problema en recibir El basurero ahí. alcalde mandó una carta, eso es récord público, que el alcalde mismo dijo una carta que quería que fuera considerado. ¿Qué otro lugar podría...? Los otros lugares están fuera de lo que se llama el Urban Development Boundary, al oeste, en el mismo distrito, en el distrito 12, pero al oeste. Y yo creo que se deben considerar. Y hay una cosa muy interesante, Juan Manuel, que debemos considerar. Yo he hablado con Jimmy Morales, que es una de las manos derechas de la alcaldesa, y fue mi abogado cuando era alcalde la primera vuelta al terminar del término. Y hay una oportunidad de hacer algo en conjunto con Broward County para mejorar este proceso para los 2 condados. Y eso se debe considerar, no solamente por el costo, sino por cuál es lo más efectivo. Porque algunos de los basureros de Broward o más allá reciben basura de Dade County. Sí, pero acuérdate que estos no son los basureros, esto es el Resource Recovery Facility, o sea, el sitio donde se recibe la basura, parte de la basura se clasifica. convierte en energía, parte se convierte en energía y se le vende a FPL para crear fondos para el condado. No es un número extraordinario, es aproximadamente 120, 150 millones de dólares. O sea que Medley cree que puede ser un buen negocio para ellos. Medley piensa que fuera bueno para ellos el sitio en su comunidad, porque acuérdate que crear un sitio nuevo cuesta más de $1 billón. Y mencionaste correctamente que un billón. En español es 1.000 millones. 1.000 millones. Okay. Cada día Mencionaste todo 10 cuesta mil, más. correcto, 10 mil millones es el presupuesto. El presupuesto del condado. Es 1.000 millones una décima fuera, parte del sí, presupuesto. que un décimo fuera. Así que lo que yo sugiero, y me gustaría analizar, si tenemos un acuerdo público y privado en otras cosas. No, y si es el momento para eso también. Sí, bueno. Ya no sé, casi me estoy poniendo de parte de Pepe Díaz. No, cuando oigo esa cifra. Me asusta, mira, ¿no? Una pregunta que y tengo una buena relación con el comisionado Díaz, pero realísticamente por 20 años no se hizo nada sobre esto. Ahora al último momento vamos a tomar una decisión, en 60 días, cuando la decisión va a impactar al condado a medio y largo plazo. Y yo creo, nosotros dos como residentes del condado Miami-Dade, lo que esperamos de los oficiales electos es que la decisión no sea a corto plazo solamente, sino a medio y a largo plazo. No lo quiero poner a pelear con Pepe Díaz, tendría que venir aquí. Pero, ¿qué pasó con Telemundo? Que al final los terrenos de Telemundo no lo sacaron del Doral, fueron a parar a Sweetwater. Pasó similar a lo que ocurrió con este proceso que estábamos hablando. Las reglas de anexión, o annexation en inglés, habían dos propuestas, la de Doral y la de Sweetwater. El comisionado Díaz cambió la regla y eliminó la posibilidad de que Doral lo pudiera hacerlo. Telemundo mandó una carta, que es récord público también, diciendo que querían quedarse en el condado en la peor situación o en Doral, donde el amairamiento es más bajo que Sweetwater.
pero el proceso cambió en el medio cambió en el medio del juego. Es como jugar baloncesto. Bueno, ahora usted va a estar más arriba para mover mejor la ficha, vamos a ver, ¿no? Y esperemos que nos represente, que se acuerden cuando estén en esos cargos de que usted también es un ciudadano común y corriente, que al final esos impuestos que nos suben, que no nos bajan, terminan pagándolo, ¿no? A no ser que se muden al final, o que se aumenten las pensiones, que es una cosa que debería estar prohibido de alguna manera, que los políticos se asignen salarios antes o después. Pero bueno, quiero hablarle de Cuba. Yo sé que usted está interesado en el tema de Cuba. Trabajadores de Radio y TV Martí, quizás esto es una pregunta más federal que otra cosa, pero ellos es importante porque mandaron una carta de protesta por yo le llamo desfinanciamiento de Radio y de TV Martí. La desaparición de ambas estaciones ha sido, recordemos, exigencia permanente del régimen castrista. El corte de recursos a Radio y a TV Martí se produce cuando el gobierno federal asigna miles de millones de dólares. El dinero está rodando por tuberías a otros proyectos y los afectados reclaman que por qué a ellos, ¿no? El congresista Mario Díaz Valar condenó la maniobra. Adelante. Hace un poco más de un año el pueblo cubano se echó a la calle exigiendo su libertad. ¿Y la reacción del presidente Biden cuál ha sido? Nada, ningún tipo de acción para demostrar solidaridad y apoyo a ese valiente pueblo cubano. Pero ahora está haciendo hasta mucho peor. Está destruyendo las transmisiones hacia Cuba a través de Radio y Televisión Martí. Este presidente se une a ese grupo selecto de presidentes norteamericanos que han traicionado al pueblo cubano. Esto es otra infamia del liderazgo demócrata y de este presidente demócrata, el presidente Biden. Y esos que todavía apoyan a este presidente también tienen su porcentaje de culpa por apoyar a un presidente que lo que está haciendo es traicionando a ese valiente pueblo cubano en estos momentos tan importantes. A ver, yo sé que este es un tema federal, ¿no? Pero ¿cómo se puede desde los puestos locales, ¿no?, aunque sea simbólicamente, reuniendo cartas, haciendo llamadas, trabajar por este tipo de temas, ¿no? Yo creo que hay muchas opciones. Por ejemplo, hace un año tuvimos la conferencia de prensa referente a los abogados que hicieron la reclamación contra el gobierno cubano por los médicos que habían estado en Brasil. Esa la tuvimos en la ciudad de Doral porque para mí es un compromiso con mi comunidad. Hace un año apoyamos a la comunidad nicaragüense con el apoyo en la propuesta que hicimos a nivel nacional con los alcaldes de los Estados Unidos, US Conference of Mayors, la conferencia de alcaldes apoyando un documento en que los alcaldes apoyan a la oposición en Nicaragua. Lo hicimos hace 2 años con los jueces venezolanos que han sido eliminados de la Corte Suprema, donde tuvieron su reunión en la ciudad de Doral, precisamente porque yo como alcalde apoyo la democracia en Venezuela. Algunos me critican por eso, yo lo entiendo, pero para mí siempre estaré apoyando eso. Y lo hicimos cuando recibimos a Almagro en la ciudad de Doral, apoyando sus gestiones en toda Latinoamérica para la democracia. Ser un oficial local no quita, y bien mencionaste que lo importante a nivel local muchas veces nos impacta más de día a día, pero no quita lo que yo creo que es importante, que es la democracia. Y para mí, como un refugiado político, porque tengo una tarjetita verde muy pequeña, de 3 años de edad, que dice Political Refugee, es un gordito chiquitico que me tiene a mí, dice refugiado político, el compromiso con la libertad, no solamente en Cuba, pero también en Venezuela, Nicaragua, en las Américas e incluso en otra parte del mundo, no va a cambiar. Y lo que yo pueda hacer a nivel local para apoyar eso, lo seguiré haciendo. Muy bien, bueno, nada, me están diciendo que había un video suyo con los nicaragüenses, ¿no? Me imagino que es el que... Ellos me apoyaron y le agradezco mucho a la comunidad nicaragüense apoyarme, porque de verdad que salieron muy fuertes, me apoyaron muchísimo y le agradezco mucho, mucho, mucho. Porque, bueno, Sweetwater sigue siendo la zona de mayor concentración de nicaragüenses, ¿no? Sí. Sí, Y le agradezco mucho a ellos porque ellos entienden que el compromiso que tengo con su comunidad, no solamente a nivel local, pero a nivel internacional, no solamente nacional, está ahí. Yo soy una persona de mi palabra, le agradezco a los votantes del Distrito 12 que entendieron eso, aún con la campaña negativa de mi oponente. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades. Acuérdese ahí cuando esté en el puesto, suave,
Suave que Espero venir no a podemos seguir. Nos están calcinando con los impuestos. Es una cosa Juan Manuel, terrible. mi compromiso contigo personalmente es siempre responderte las preguntas, no solamente la fácil, porque es muy fácil venir a responder la pregunta fácil, pero la difícil. Ese es mi compromiso contigo. Dicen que no hay preguntas indiscretas, sino respuesta indiscreta, ¿no? Así que no se preocupe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora nos vamos a ir cuando